Universidad de Barcelona, España, que nos va a hablar sobre la valoración de la prueba. Jordi es docente en las universidades de Münster y Würzburg, Alemania, en Lyon, en Francia, en la Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica del Táchira, también en Venezuela, Universidad Notarial Argentina La Plata, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Universidad Antofagasta, Chile y Universidad Libre de Colombia. Es autor de 14 libros, siendo los más recientes La duda en el proceso penal 2013 y Derecho Procesal Penal 1, Introducción 2014, entre otros publicados en años anteriores. Justo venimos de la mejor biblioteca jurídica que hay en el Perú, que es Comunitas, en la cuadra 16 de la avenida 2 de Mayo, donde están todas las obras del profesor Jordi Nea Fenol y cualquier cantidad de otros de los más grandes autores. También él es autor de más de 80 artículos científicos especializados en derecho procesal. Es conferenciante en más de 80 congresos internacionales, miembro de la International Association of Procedural Law del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y después de otra en alemán que seguramente ustedes mejores que yo lo entenderían. O si no, Jordi, ¿cómo se llama esto? Es que... La Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht. Un poquito difícil que lo pueda decir yo. Hay algunas limitaciones que tenemos los jueces peruanos. Entonces, fundador con Michele Tarufo de la colección Proceso y Derecho de la editorial Marcial Pong, codirigida con Eduardo Teiza y Daniel Miti Diero. Queremos decirles que el profesor Jordi Nea Fenol está gracias al Ministerio Público de Ucayali, a la doctora Lorena Basilio Pauto, que ha sido la principal gestora, y al doctor Jorge Ruiz, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Ucayali. Esta es la semana de Derecho de la Universidad Nacional de Ucayali, y quiso hacer una actividad grandiosa y conseguir al mejor procesalista que tenemos de habla hispana, y por eso que el profesor Jordi Nea Fenol gracias a Dios, aceptó la invitación de esta Universidad Nacional del Estado, y el financiamiento ha sido gracias a la imaginación y creatividad del Ministerio Público de Ucayali, y que se han encargado de que el profesor esté acá. Con la autorización de ellos es que estamos haciendo esta actividad en Lima. El profesor Jordi, como no le cobra nada al Ministerio Público ni a la UNO, tampoco a nosotros, así que tenemos esta oportunidad. Quiero decirles también, ojalá tengan tiempo, hoy vamos a tener dos conferencias. Tenemos una acá de la valoración de la prueba, pero tenemos otra que va a empezar a las 7:30 en punto en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la espalda de la cuadra 7 Salaberry, en forma gratuita también. La conferencia de este momento es sobre la valoración de la prueba, y a las 7:30 otro tema totalmente diferente, la duda razonable y la presunción de inocencia, que es justamente cada uno de estos son motivo de dos publicaciones distintas que tiene el profesor Jordi Nea Fenol, así que si tienen tiempo los invitamos para que hoy día podamos justamente... siempre digo que los talones de Aquiles en la reforma procesal penal son la prueba y también el sistema de recursos. Creo que hoy día podríamos fortalecer mucho lo primero. Sin más que decir, vamos a recibir con un fuerte aplauso al profesor Jordi Nea Fenol. Bien, buenas tardes a todos los presentes, a las más de 100 personas que se han concitado aquí esta tarde. Querría, en primer lugar, antes de empezar, pues expresarles mi afecto por su país, por Perú, por estar de nuevo aquí. Yo estuve aquí en el 2010 y luego pues había recibido alguna otra invitación, pero lamentablemente pues no pude aceptarla porque me coincidía con otros compromisos docentes, pero esta vez la verdad es que sí que he podido pues asentir a esta invitación. Y quería volver a acompañarles, pues bueno, no solamente porque tengan un país maravilloso, que eso ya ustedes lo saben, que sea el país de América Latina donde mejor se come, que también lo saben ustedes, y que además pues tengan unas personas tan afectuosas como el magistrado José Antonio Neira. Les puedo asegurar que a mí en América Latina y en todas partes donde he ido, la verdad es que me han tratado siempre muy bien. O sea, no tengo ninguna queja de nadie, de ningún país, en absoluto. Pero lo que hoy he vivido con el doctor Neira no lo había vivido en mi vida. Es decir, tengan ustedes presente que es la persona más atenta que he podido conocer en mi vida y el mejor anfitrión que ha pasado, digamos, por mi lado cuando yo he visitado un país extranjero. Lo digo verdaderamente
muy en serio y ni siquiera porque esté aquí, porque sé que le estoy avergonzando, pero lo digo porque realmente lo siento y creo que es bueno que estas cosas así más humanas de las personas pues se sepan también y que ustedes aquí no únicamente nos oigan hablar de derechos, sino también nos oigan hablar un poco de la vida, que al final del día pues es lo más importante. Sí, cómo no. Jordi, ojalá te hubiera escuchado mi esposa, no se hubiera divorciado de mí. Por favor, continúa. Bueno, pierde cuidado que no me pienso casar contigo, o sea que no hay problema. Jordi es soltero. Por eso lo digo. Bien, en todo caso, una vez que hemos hecho una reflexión también importante sobre el matrimonio, que debería llevar a muchas personas a reflexionar, ¿verdad?, sobre lo que han hecho, lo que hicieron o lo que se plantean hacer, también tengo que decirles que nunca había empezado a hablar en América Latina dirigiéndoles a ustedes unas palabras en alemán que la mayoría no entendieran. Esto también ha sido algo pues de aquí. Un expositor es ignorante. No, qué va. Y además también cuando he llegado aquí me ha recibido una persona que me han presentado en este momento y me ha dicho: ¿qué joven es usted? Lo cual, pues como se pueden imaginar, me ha llenado de satisfacción, porque la verdad es que uno no se siente joven nunca. Por mucho que personas que sean más mayores que él pues lo sientan, pero no, me ha dicho, dice, no, con lo que ha escrito usted, pues pensábamos que sería ya pues una persona más cercana a la edad de Ferrajoli quizás, o algo así, ¿no? Y pues no, tengo la edad que tengo 44 años. Yo desde luego cuando tenía 20 años jamás me pareció que una persona de 44 años fuera joven, jamás. Pero bueno, aquí estamos. Bien, yo hoy, aparte de que pasen ustedes pues una tarde agradable en la compañía del doctor Neira y en la mía propia también, he venido a hablarles de la valoración de la prueba, que es un tema que fue objeto de un libro mío en el año 2010, que ha sido muy difundido en Perú, especialmente, también en otros países, pero aquí... La verdad, ahora venimos de la librería Comunitas y tenían muchísimos ejemplares de este libro, lo cual quiere decir que es demandado. Y lo cierto es que es un libro que me ha dado pues una gran satisfacción. Miren, cuando uno escribe en materia jurídica, uno siempre piensa que no va a cambiar absolutamente nada, es decir, que las palabras se las lleva el viento, que al fin y al cabo si uno quiere cambiar algo, pues tiene que poder crear jurisprudencia, a partir de ahí condicionar los hábitos de los abogados al interponer recursos. Y uno, la verdad, como docente y como investigador, piensa que pocas veces pues puede cambiar alguna cosa. Y la verdad es que tengo que decirles con algo de vergüenza, pero también con realismo, que este libro mío y lo que yo les voy a contar esta tarde aquí sí que ha cambiado varias cosas en la forma de hacer de varios jueces de varios países. No les voy a decir que sea una situación generalizada, porque no lo es, pero sí que la verdad es que me han venido bastantes notificaciones, bastantes cartas, sobre todo a través de Facebook, más que a través de mi correo electrónico, a través de Facebook, de magistrados de diversos países, de Chile especialmente, alguno de Perú, pero sobre todo magistrados españoles que me han contado que leyeron mi libro y que cambiaron su forma de hacer las sentencias. Bueno, hago una pausa escénica para que ustedes compartan conmigo lo que algo así significa que te lo digan, ¿no? O sea, que realmente tengo los mails, es decir, tengo la prueba, pueden ustedes valorarla también, evidentemente. Es gente que no conozco personalmente, que sencillamente han decidido pues comprarse un libro de alguien que no conocían, leerlo y a partir de ahí decir, pues mira, creo que puedo cambiar algo en lo que estoy haciendo. Han sido jueces, ¿eh? También ha habido abogados y tal, pero sobre todo jueces. Bien, yo lo que pretendía con mi libro era ayudar a los jueces precisamente a valorar la prueba. Y a que ustedes, los abogados, porque me imagino que la mayoría de los que están aquí pues son abogados, no sintieran la frustración que normalmente sienten cuando después de haber presentado toda la prueba ante un tribunal y haber presentado los testigos, haber presentado la documentación y haber armado todo el aparataje realmente para que uno le den la razón y le hagan justicia, de repente el juez se despacha diciendo que en virtud de su sana crítica aquello no es como uno dice. Oiga, perdón, explíquemelo, ¿cómo que Susana crítica? O sea, usted explíqueme lo que es Susana crítica. Entonces, a lo mejor, alguno más ilustrado pues te dice, no, bueno, en virtud de las máximas de experiencia que he utilizado en la sentencia, ya, vale, muy bien.
¿Y qué máximas de experiencia ha utilizado usted? Dígamelo. Bueno, son las máximas de la vida, de la ciencia, ¿de qué? ¿De qué? ¿Me lo puede explicar? O sea, ¿usted me puede explicar por qué ha creído a ese señor, a ese testigo? O sea, ¿por qué le ha parecido creíble? Bueno, a ver, es que esto... A ver, tú no lo entiendes, porque claro, porque no eres juez. Si tuvieras experiencia, tú ya sabrías que en una sala de justicia, al cabo de un cierto tiempo, pues uno ya con su intuición adivina bastante bien quién está mintiendo y quién no está mintiendo. ¿Ustedes se imaginan que un juez dijera eso en una sentencia? O sea, mi intuición me dice que ese testigo mentía. ¡Guau! A partir de ahí que abra un gabinete de adivinación de hechos paranormales y del destino de las personas, porque creo que va a ganar más que como juez, probablemente, ¿eh? Porque claro, porque yo les digo la verdad, es que no lo sé cómo lo hace. Y él tampoco. Y él tampoco. Sencillamente se deja llevar por cosas que ha visto, por reacciones humanas que le parecen que llevan a una determinada conclusión. El otro día leía la sentencia de un juez que decía, esta persona es culpable porque en cuanto subimos a esta persona al lugar donde supuestamente habían sucedido los hechos, se derrumbó. Bueno, a lo mejor se derrumbó porque no le habíais dado de comer en todo el día. Cosa que era cierta, además. A lo mejor se derrumbó pues porque una persona que tiene una formación universitaria y que jamás se ha visto inmersa en un proceso penal por homicidio, y que además muy probablemente ni siquiera ha sido culpable, pues cuando va viendo que la llevan de aquí para allá y la han interrogado pues en diferentes formas y con diferentes tonos a lo largo de varios días, pues a lo mejor es posible que tenga un momento en el cual efectivamente no es que se derrumbe, es que se caiga de rendida. O sea, es una persona que no duerme. O sea, ustedes no sé si han pasado por algún calabozo alguna vez, o sea, pero ¿saben lo que es estar ahí dentro? Y en cambio el juez había derivado de eso, que claro, como se derrumbó, seguro que es culpable y seguro que fue ese sitio, y les aseguro que aparte del hecho de que se derrumbó, no había nada que acusar a esa persona. Absolutamente nada. Vale. ¿Por qué les digo esto? Miren, yo en esta breve charla de hoy, en la cual además estoy completamente dispuesto a contestar a todas las preguntas que ustedes me quieran formular, y los que sean abogados no tengan ningún miedo en formularme temas concretos que tengan en sus escritorios, en sus despachos, les voy a contestar sin ningún tipo de problema, no tengan problema. Pues se lo estoy contando básicamente para que ustedes tengan una idea muy clara. Lo primero que hay que excluir en la valoración de la prueba es la intuición. Eso es lo primero. Uno no puede decir nada como juez en una sentencia si no motiva, si no dice el porqué. La razón de por qué está diciendo aquello. No, la intuición no vale para nada, absolutamente para nada, no. Dígame por qué. La regla de oro, como lo ha expuesto Tarufo más de una vez, es que lo que no se puede motivar no existe para el juez. Claro, a lo mejor existe, sí, pero si el juez no puede motivar que efectivamente aquello ha sucedido, no lo puede poner en la sentencia, punto. Sin más, sea civil o sea penal, da exactamente lo mismo, no se puede poner aquello que no es motivable, en absoluto. Con lo cual, efectivamente, insisto en esta valoración, la intuición se queda completamente fuera de juego en materia judicial. Vale, y entonces ustedes me pueden decir, vale, entonces si la intuición no sirve para nada, es decir, si el juez no puede acudir a su experiencia más o menos aprendida pues a lo largo de los casos que ha conocido, etcétera, etcétera, entonces, bueno, ¿realmente a qué acude? Claro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ese siempre ha sido el problema. Ese siempre ha sido el problema. Claro, fíjense, la historia de la valoración de la prueba es tan antigua como la historia de los juicios. Es decir, todo juicio, y más en épocas remotas, pues precisaba valorar la prueba. Bueno, y a partir de ahí, la historia del mundo pues ha ido conociendo diferentes soluciones a esta dificultad de valoración de la prueba. Fíjense, en principio pues se le decía al juez que, oye, que valorara la prueba pues como le pareciera, ¿no? Bueno, y a partir de ahí pues los interrogaría y según sus impresiones, que no tenía por qué motivar en este momento arcaico, pues dictaría la sentencia que fuera. Bien, pero ya hay algunos que se dieron cuenta de que esto era muy complicado. Y como era tan complicado, se acudió a dos soluciones alternativas. Una, o a veces cumulativas incluso. Una, decirle al juez, mira, vamos a ver,
yo comprendo, el legislador, le dice al juez, yo comprendo que tú no puedes saber si un testigo miente o no miente, correcto, fantástico. Vale, entonces, lo que tienes que hacer es esperar a que te vengan 3 testigos que te digan exactamente lo mismo y entonces a esos los creerás. Eso es la prueba legal. Ese es justamente el origen de la prueba legal, que se remonta nada más y nada menos que al código de Hammurabi. Estamos hablando de hace muchísimos siglos, prácticamente 4.000 años. Bueno, otra solución, bueno, la que más se emplea en las sociedades más arcaicas, es el recurso a la ordalía. ¿Qué es la ordalía? El juicio de Dios, que se le llama. Es decir, a una persona, pues dicen, vamos a ver, ¿tú estás mintiendo o no estás mintiendo? No, yo digo la verdad. Bueno, no lo sé si dices la verdad. Bueno, como no sé si dices la verdad, mira, vamos a agarrar este hierro, lo vamos a poner en el fuego, y cuando lo saquemos del fuego tú lo vas a agarrar con la mano. Si te quemas, mientes. Y si no te quemas, Dios te ha protegido y por tanto estás diciendo la verdad. Claro, ustedes figúrense la cantidad de condenados que Dios aprueba. Otros lo hacían con veneno, otros los tiraban al río a ver si nadaban o no nadaban, y bueno, claro, si se ahogaban, pues es que, en fin, ya sentencia ejecutada, ¿no? Digamos. Hacían trampas con el veneno, por supuesto, es decir, cuando querían librar a alguien, pues entonces le ponían menos o no le ponían, sencillamente. Bueno, en fin. Todo esto son métodos bestiales, pero piensen ustedes que en estos métodos está el origen de algo en lo que la gente en general confía mucho, y yo la verdad es que no sé por qué, lo quiero compartir con ustedes también, que es el tema de los juramentos. Ayer leía un artículo que me han dado para evaluar, en el cual una persona de América Latina, no de su país, de otro, decía, hay que valorar también la consistencia que le da a la prueba testifical el hecho de que el testigo tenga que prestar juramento. Y yo la verdad me quedé bastante perplejo cuando leí aquello. Porque, a ver, un juramento al fin y al cabo, ¿qué es? Un juramento es que un señor jura por Dios o por alguna otra cosa santa, como decían las partidas, que va a decir la verdad. Bien, ¿y qué ocurre si no la dice? ¿Le cae un rayo encima? ¿Ustedes conocen a alguien que haya quebrantado un juramento? Lo voy a preguntar de otra forma. ¿Ustedes conocen a alguien que no haya quebrantado un juramento? A ver, el juramento es sencillamente un sustitutivo de la ordalía. Es decir, ya no hace falta agarrar el hierro fundido, sino que la persona jura y a partir de ahí pues cree que Dios la castigará si es creyente, si es muy creyente. Si no es creyente es absurdo. La promesa, más absurda todavía. O sea, porque dicen, no, es que este no es creyente, que prometa. Miren, si al juramento se le quita la eficacia religiosa, entonces es que ya no tiene ningún sentido. Claro, ¿qué sentido tiene que prometer solemnemente? Pero no me refiero únicamente a una sala de justicia, me refiero a los juramentos de presidentes, de magistrados, de todo. O sea, ¿qué sentido tiene hacer esa especie de acto iniciático en el cual a uno le imponen una banda, prácticamente, o le dan una medalla o lo que sea, ¿no? Y entonces jura solemnemente. A ver, es que el juramento no es magia. Es más, la Iglesia Católica desde 1215 está impidiendo, está prohibiendo la participación de los sacerdotes en esos juramentos, en esas ordalías en concreto. Claro, ¿qué sentido tiene mantener actualmente en nuestras leyes los juramentos? Ninguno, habría que suprimirlos todos. Porque claro, hace falta que un testigo jure para que sepa que tiene que decir verdad y que si no dice la verdad va a ser condenado por falso testimonio. Piénsenlo un poco. ¿Hace falta? No, no hace falta. Un testigo cuando habla ya sabe que tiene que decir la verdad. Si no, directo a una imputación penal. Naturalmente. Claro, hacer esa especie de pantomima ahí con el juramento, pues no tiene ningún sentido, ni uno es más creyente, ni mejor cristiano por eso, todo lo contrario. Si sigue realmente una doctrina de la Iglesia, es peor cristiano, precisamente por haberlo hecho. Por tanto, pues esto habría que suprimirlo. Bueno, estos fueron los enfoques iniciales, ¿no? La ordalía, la prueba legal, lo que les he dicho antes, lo de los 3 testigos, o que también, por ejemplo, se le diga a un juez, mira, todo lo que tengas en un documento que te haga un notario, o sea, un escribano público, esto será prueba plena. Esta todavía existe en el proceso civil, ya lo saben. Esto es otra prueba legal. A ver, ¿ustedes no conocen a ningún notario que haya dado falsa fe de algo? En fin, no hace falta que me lo digan, ya veo sus caras. Es evidente cuál es su respuesta. Y además es que lo vemos todos. Como vamos al notario, lee aquello... Ay, no, esto está equivocado, un momento, tal. Luego lo cambia al día siguiente. O sea, a ver, esto no es presentable.
Es decir, que los notarios existieran pues hace 800 años cuando no había videocámaras, pues tiene sentido. Actualmente es una estupidez confiar en alguien, que es un ser humano exactamente igual que los demás, no está tocado por el dedo divino para nada, para que nos dé fe de algo. No, o sea, eso hay que actualizarlo evidentemente, ¿no? Bueno, y esto es lo que había habido. Claro, ustedes comprenderán que con estos mimbres, o sea, fíjense, los juramentos y la prueba legal, con esto se valoraba la prueba hasta el siglo XVIII. Claro, ustedes comprenderán que Jeremy Bentham hiciera un alegato durísimo que les recomiendo a todos que lo lean, por favor, en su libro El Tratado de las Pruebas Judiciales, que ni siquiera escribió él, se lo escribieron. Son unos apuntes que tomaron de Bentham cuando estuvo en Francia. Bueno, pues verán la primera parte, que es terrible. O sea, el ataque frontal que hace contra el sistema legal de valoración de la prueba, diciendo que, pero ¿qué es eso de que 3 testigos son más creíbles que uno? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? De verdad merece la pena, son pocas páginas. Háganlo y ya verán cómo van a leer algo verdaderamente interesante que les va a dar mucha luz sobre este tema. Bueno, después de lo que dijo Bentham, pues claro, la doctrina reaccionó poco a poco, pero fue reaccionando. Entonces dijeron, bueno, quizás habría que volver al sistema de valoración libre de la prueba, es decir, que el juez no se vea atenazado por aquello que dicen las leyes de los 3 testigos, del documento público ante notario y tal, sino que realmente pueda valorar libremente ese documento, pueda valorar libremente a los testigos, pueda decir si le parecen creíbles, ¿no?, etcétera. Bien, correcto. Pero claro, ahí tenemos el problema. ¿Cómo? Bueno, pues nadie se lo dijo al juez, Sencillamente, en el siglo XIX, Savigny, entre otros, le decían a los jueces, bueno, vamos a ver, ustedes tienen la libertad de valoración de la prueba, pero piensen que cuando motivan tienen que ser lógicos, O sea, tienen que utilizar la lógica, no pueden ir en contra de la razón humana, tienen que... Oh, claro que no puedo ir en contra de la razón humana. A ver, no hace falta ni decirlo, por favor. O sea, claro que yo con la valoración libre de la prueba no puedo hacer lo que me venga en gana, por supuesto que no. Tengo que seguir las reglas de la lógica. A ver, como en cualquier acto humano, si quiero que me salga medianamente bien. Por supuesto. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque es que tengo una persona aquí delante que me está hablando y yo no sé si miente o no. ¿Cómo sé si miente o no miente? Eso es lo que yo quiero saber. Oiga, ¿cómo sé yo si este documento está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad? Bueno, léalo. Ya, pero mire, es que lo leo y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Pues sí, pues será cierto. Pero no sé por qué. Vale. Pasa el tiempo, llegamos ya al siglo XX, postrimerías del siglo XX, y entonces empezamos ya a tener una atención doctrinal por la prueba que no había existido antes. Ya algunos autores, sobre todo en España, particularmente Serra Domínguez o Muñoz Sabaté, empiezan a prestarle atención a esto de la prueba. En Italia ya se le había prestado en parte Carneluti a principios de siglo, pero el que definitivamente le presta atención a todo esto es Michele Tarufo, sin duda de ninguna clase. Sin duda de ninguna clase. Y él opta por un enfoque epistemológico. Es decir, él de alguna forma sigue la línea que se había venido manifestando en el siglo XIX, pero le da forma y contenido, que es lo importante. Dice, bien, el juez tiene que seguir la lógica humana. Perfecto. Pues entonces vamos a explicarle al juez cómo realizar un juicio con los diferentes datos que tiene en el proceso para que llegue a una conclusión. Es decir, le vamos a enseñar al juez cómo organizar las diferentes inferencias, deducciones, llámenle como quieran, entienden lo que quiero decir, ¿no? Cómo organizar las diferentes inferencias para llegar al resultado que queremos, que es efectivamente la valoración de la prueba. Bueno, y con esto se avanza mucho, es decir, este mismo enfoque pues lo sigue Jordi Ferrer también lo sigue Marina Gascón, lo siguen otros autores. Hay una parte de ello que está basado en el enfoque estadístico de Cohen, que trazó un método que es muy útil en materia de valoración de la prueba, que es básicamente el siguiente. No tengas por probada una hipótesis si no has descartado antes las hipótesis contrarias. Es decir, cuando uno es juez, lo que tiene que hacer no es únicamente dirigirse hacia una hipótesis, en el sentido de que, vamos a ver, hay un niño muerto, han sido los padres. No, piensa que ha podido ser el vecino, que ha podido ser alguien que el niño conoció en una red social, porque actualmente eso existe,
¿Ha podido ser el mismo niño que se ha suicidado, de alguna forma? O sea, plantéate otras hipótesis, porque en el proceso no únicamente tienes que probar esa hipótesis principal que te parece correcta, sino que tienes que descartar hipótesis alternativas. Eso es importantísimo, importantísimo. Bueno, realmente este método ayuda mucho, por supuesto, con lo cual este enfoque epistemológico que les estoy diciendo realmente ayuda a los jueces. O sea, por lo menos les marca un poco el camino a seguir. Y eso está bien. También les ayuda a motivar la prueba, es decir, a hacer su sentencia, a decir, a ver cómo organizar los hechos, a ver cómo explicarlos, cómo explicar que tal prueba se relaciona con tal hecho y que el resultado es este. También les habla de cuál tiene que ser el grado de confirmación de una hipótesis, es decir, hasta qué punto tengo que tener por probada una hipótesis para darla por cierta, que básicamente es la posibilidad preponderante, es decir, o sea, la mitad más uno. Sin más, por lo menos en el proceso civil. El proceso penal dicen que es algo distinto. Bueno. Pero el problema es que este enfoque epistemológico, por mucha importancia que ha tenido, que realmente la tiene, insisto, y por mucha utilidad que realmente le provoca a los jueces a la hora de motivar sus sentencias, este enfoque sigue sin decirle al juez si el testigo es creíble o no es creíble. Sigue sin decirle al juez si el documento es creíble o no es creíble. Me van siguiendo, ¿no?, la idea? O sea, ven que eso es lo que falta, ¿no? Sigue sin decirle al juez si ese dictamen pericial que yo tengo ahí, que es fantástico, bueno, es fantástico, me lo parece, porque yo no tengo ni idea de derecho, porque soy juez, soy jurista, no soy ni ingeniero, ni biólogo, ni nada que se le parezca. ¿Por qué es creíble ese dictamen? Tampoco nos lo dice realmente esta dirección epistemológica. Bueno, es por ello por lo que hay otros enfoques. En Estados Unidos, por ejemplo, se sacan el tema de encima con algo llamado teorema de Bayes, que básicamente consiste en hacer un juicio estadístico sobre los posibles indicios que haya habido en aquel caso, y bueno, ese juicio pues da un resultado que la mayoría de las veces es falso, por otra parte, pero bueno, ellos se sienten muy tranquilos, sobre todo porque allí tienen juicios por jurados. Y claro, y que el fiscal le pueda decir al jurado que la posibilidad de que el acusado sea culpable es del 85%, claro, el jurado le deja muy tranquilo. Aunque no entienda nada. Aunque no entienda nada porque es que no se puede hacer. O sea, esa fórmula ahora, si luego quieren se lo explico un poco mejor. Pero es que ya prescindo de hablar más del teorema de Bayes porque es que realmente no va a ninguna parte. Es decir, ojalá tuviéramos una fórmula matemática que nos dijera la posibilidad de que una persona haya cometido un delito, pero es que eso no existe. No existe, es que es como una bola de cristal, o sea, no existe, no tiene sentido. Bueno, otras direcciones han intentado también ayudar en esta materia, por ejemplo, la psicología del pensamiento, o psicología cognitiva, llámenle como quieran. Nada que ver con Freud, ni con un diván, ni con el psicoanálisis, ni con ninguna película de Woody Allen, o sea, no se asusten. Es una parte pues bastante seria de la psicología y que realmente tendríamos que aprender todos los juristas porque nos sería muy útil, sobre todo en materia de persuasión, pero también para de alguna forma avanzarse a cómo va a pensar una persona. Es decir, muchas veces los juristas queremos avanzarnos a los acontecimientos. Oye, ¿qué va a hacer el juez en esta sentencia? ¿Cuántas veces querríamos saberlo, ¿no?, antes del final del juicio? ¿O qué va a hacer el contrario? Bueno, realmente la psicología cognitiva les puedo asegurar yo que ayuda mucho a adivinar eso. Porque ahí es donde uno descubre que los seres humanos, pues, la verdad es que somos un tanto simples a la hora de ejecutar decisiones y saber por qué las tomamos. Normalmente lo que hacemos los seres humanos para tomar una decisión, o sea, como por ejemplo si bebo agua o bebo cerveza ahora mismo, pues es hacer un juicio estadístico muy bruto, o sea, muy amplio, de decir, bueno, en otras ocasiones, ¿qué he hecho? He tomado cerveza antes de una conferencia y ¿cómo ha salido? Mal. Vale, pues entonces voy a tomar agua porque el agua pues no produce ningún efecto en mi cerebro. Vale, pues venga, pues tomo agua, ¿no? Es decir, uno hace un juicio estadístico así de una forma bastante poco ajustada, ¿no? O sea, bastante poco precisa. Pero bueno, es una forma de explicar cómo actúan los seres humanos y les aseguro que actúan así, ciertamente.
Otras veces actúan de otra forma. Ustedes, por ejemplo, si yo les pregunto ahora ¿cuándo sienten más miedo? ¿Cuando suben a un carro o cuando suben a un avión? Supongo que me dirán que tienen más miedo cuando suben a un avión, ¿no? Y en cambio, si miran la estadística, creo que no nos atreveríamos nadie a subir jamás, nunca más a un automóvil. Porque claro, porque las muertes que ha habido en accidente de automoción son enormemente más altas que las que ha habido en accidente de avión. Es decir, no tiene ningún sentido que tengamos miedo allá arriba. Ninguno. Si después de esta conferencia pasa algo en mi viaje de vuelta, no piensen que yo había sabido nada ni nada de esto, ¿eh? Pero bueno, no. ¿Eso qué es? Es también un juicio estadístico, mal hecho, evidentemente, pero que se basa sobre todo en lo que yo soy capaz de recordar con más facilidad, es decir, aquello que me ha impresionado más. Eso también es otra forma de decidir. O también, por ejemplo, otra forma de decidir, que está en derecho, tiene una importancia tremenda porque la vemos constantemente. Es una cosa que se llama anclaje y ajuste, tiene un nombre muy feo, y que provoca un error del pensamiento que se llama sesgo de confirmación. Les explico y ya verán cómo es mucho más sencillo que todo lo que les estoy diciendo ahora. Vamos a ver, ¿ustedes nunca han tenido a una persona delante que está muy convencida de algo? Sí. ¿Han conseguido hacerle cambiar de opinión? La enorme mayoría de las veces, no. ¿Por qué? ¿Qué han visto que hace la persona? Ustedes le van dando razones, mira que por aquí, mira que esto, mira que el otro. ¿Y qué es lo que hace la persona? Agarra esas razones, las reinterpreta y las utiliza para fundamentar todavía más su opinión. Es decir, hace justamente lo contrario de lo que queremos que haga. Eso se llama sesgo de confirmación. Es decir, o sea, la persona toma esas razones que contravendrían su juicio inicial en favor de algo que es erróneo, pero que él no es capaz de ver que es así. Bueno, esto en materia judicial tiene una incidencia tremenda. O sea, cuando el juez al principio del proceso se convence de que algo ha ocurrido, pierdan toda esperanza, como decía la Divina Comedia. A partir de ahí, toda la prueba que vea, o sea, ya va a ver únicamente lo que quiera ver. Va a ir confirmando, porque es mucho más sencillo confirmar la hipótesis inicial que no montar otra hipótesis alternativa. Bueno, claro, ¿esto ayuda a valorar la prueba? Ayuda, pero a lo que más ayuda es a saber qué errores puede cometer el juez cuando valora la prueba. Es decir, puede ayudar, pues, por ejemplo, para saber que el juez a un testigo no le va a creer, sobre todo si viene de determinada extracción social. Ayuda también, pues, a saber que los jueces en lo civil le dan una importancia tremenda a los dictámenes periciales y a los documentos, y mucho menos, pues, a los testigos. Y sobre todo le ayuda al juez a ser consciente de estos errores. Es decir, la idea esta de que todo testigo miente, pues no. Esto era así, efectivamente, en el sistema de la prueba legal. ¿Por qué? Porque necesitabas a 3 testigos, ¿vale? Y tú, pues, escogías a 3 amigos. Claro que mentían, por supuesto, es que si no, no los traes. Claro que sí. Ahora, esto, aunque pueda seguir siendo así, o se planifique a veces la estrategia procesal de un caso de esta forma, ya no es exactamente así. Bueno, todo esto ayuda, ¿no? Pero seguimos sin llegar al punto, ¿no? O sea, ustedes me dirán, a ver, este hombre lleva ya hablando 25 minutos, pero no hemos llegado al punto, ¿no? O sea, es decir, ¿cuándo un testigo es creíble? ¿Cuándo un documento es creíble? Es decir, ¿por qué me creo un documento? ¿Por qué me creo un testigo o alguien que declara? Bien, se lo voy a explicar en esta última parte de mi intervención. Llevo hablando más de 25 minutos, pero ¿para qué les voy a decir la verdad? Bien, miren, lo que tiene que hacer uno a la hora de valorar cada medio de prueba es, en primer lugar, ver qué ciencia está involucrada con cada medio de prueba. Es decir, uno tiene que dejar de pensar como jurista que el derecho es una campana dentro de la cual está todo y que fuera de la cual no hay vida. No, al contrario, fuera de la campana hay vida y mucha, y nos puede ayudar muchísimo a resolver un caso concreto, como así tiene que ser. Y entonces tenemos que fijarnos en qué ciencia está implicada con cada medio de prueba. Bien, dividamos la explicación, por tanto. Un medio de prueba, el primero que les voy a explicar, es el de los interrogatorios. Da igual que sean testigos, que sean partes o incluso que sea un perito, da lo mismo. El interrogatorio se valora de la misma forma, con las matizaciones que les diré a continuación.
Bien, ¿cómo se valora esto? Jurídicamente es imposible. Es decir, el derecho no nos ayuda a valorar esto. No nos dice nada. O sea, como mucho las leyes dicen que no, que lo valores según la regla de la sana crítica, o que si una de las partes te jura, entonces le creas completamente. No, cualquiera de las dos cosas o no nos dice nada o es absurda. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es acudir a la ciencia que realmente hace que los testigos, perdón, que los declarantes, pues puedan ser valorados certeramente, que es lo que se llama la psicología del testimonio. Fíjense, nuevamente la psicología, ¿eh? Insisto, completamente alejado de cualquier gabinete psicológico, gestalt, de lo que quieran. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? O sea, es una materia absolutamente científica, con una experimentación detrás de ella tremenda y realmente muy, muy eficaz. Bien, ¿qué nos dice la psicología del testimonio? Pues bien, varias cosas que es importante que ustedes tengan presentes, porque después de que yo hable, ya verán cómo sí que son capaces de saber si una persona miente o no miente. Al menos de adivinarlo mejor. Miren, en primer lugar, lo que nos dice la psicología del testimonio es que los seres humanos tenemos muy mala memoria. Muy mala memoria. O sea, ustedes, pues, vamos, pueden de alguna forma pensar, pues, que sí, que gozan de mucha memoria para todo lo que hacen, y en cambio, pues ya verán que al final, pues exactamente, pues no es realmente así. Por ejemplo, ¿de qué color es mi corbata? Oiga, yo les he dicho antes el tiempo que llevaba hablando, no para agobiarles con el tiempo, sino para que ustedes fueran conscientes del tiempo que llevaban viendo mi corbata y cómo la mayoría de ustedes no eran capaces de recordar, a pesar de que me han estado mirando todo el rato, algunos con especial atención. Su memoria es mala. Igual que la mía. Si ustedes me preguntan ahora mismo qué tengo detrás mío, les puedo asegurar que no tengo ni idea. Ni idea, no lo sé. No lo sé. Ojalá sea algo bonito y que adorne bien con el ponente, pero la verdad es que no tengo ni idea de lo que hay. Cuando me levante, pues lo veré y entonces pues me daré cuenta de lo que hay. La memoria es mala. Y además se pierde muchísimo conforme pasan los días. Se mantiene unas 48 horas aproximadamente. A las 48 horas ha bajado muchísimo el nivel de recuerdo y a partir de ahí la memoria se va perdiendo más lentamente, pero empieza un nuevo riesgo, que es el hecho de tener falsas memorias, como dicen los ingleses, falsos recuerdos, que dice Margarita Diges, por ejemplo. ¿Qué es esto? Pues básicamente recuerdos de que algo ha ocurrido y que en realidad no ha ocurrido. O sea, ustedes, por ejemplo, pueden hacer un relato de la conferencia que han visto hoy aquí y de las bromas que hemos hecho al principio, el doctor Neira y yo. Y bueno, y hoy recordarán más o menos todos lo que dijimos. Y dentro de unas semanas habrá gente que jurará que el doctor Neira y yo nos vamos a casar. ¿Y qué dijimos eso? ¿Y qué dijimos eso? Eso creo que lo hace para que se despierte alguna parte del auditorio. Bien. Esto es así. Entonces, claro, ustedes imagínense en las condiciones en las que celebramos normalmente los juicios. Han pasado meses o años después de acaecidos los hechos. Claro, las oportunidades de que se hayan introducido falsos recuerdos en esa persona son tremendas, tremendas. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar esta prueba. Es decir, o sea, que una persona que declara, pues oye, no es tan fiable como puede parecer. O sea, aquello de lo vi con mis propios ojos, la persona afirmó vehementemente y tajantemente que recordaba aquello. No hagan ningún caso del tono que utiliza una persona, no sirve para nada. O sea, eso es lo que hace un estafador. Claro, te dice las cosas con mucha convicción y tú te las crees, o sea, pero eso lo sabe cualquier actor. Es decir, no tiene ninguna importancia. No miren jamás los gestos de un declarante. No sirve para nada, ni los gestos de la cara, ni de los brazos, ni si se mueve mucho, poco, suda, no suda, mira los ojos, eso no sirve absolutamente para nada. Eso sí, ustedes cuando vayan al aeropuerto, por ejemplo, o a cualquier librería, encontrarán un apartado de estos libros exactamente de autoayuda y esas cosas, ¿no? Que tienen nombres apasionantes, como Quién se ha comido mi queso y cosas de estas, ¿no? Que les van a decir cómo adivinar lo que piensan tus semejantes.
Y claro, y uno lo va a comprar cándidamente pensando que sí, que a partir de ahí uno pues va a saber si el de delante le quiere o no le quiere, ¿no? Y cosas de estas. Y claro, y evidentemente se va a encontrar con la frustración, porque los gestos de la gente son absolutamente desorientadores. Es más, volvamos al principio. ¿Ustedes se imaginan una sentencia en la que el juez dijera que crea al testigo porque miraba fijamente a los ojos, no sudó y no titubeó a la hora de hablar? ¿Ustedes se imaginan que una sentencia dijera eso? O sea, es estúpido. Alguna lo ha dicho, ¿eh? que estoy así que es increíble, pero alguna lo ha dicho, pero claro, cuando ves una sentencia está en estos términos, hasta algún texto legal también dice algo parecido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, entre otras, ¿no? Bien, no hagan ningún caso. Miren, lo primero que enseña la psicología del testimonio es que no se tiene que valorar al declarante, a la persona del declarante, es decir, prescindan de si es el tío, el sobrino, el amigo, déjenlo. Lo que hay que valorar es lo que dice el declarante, es decir, no hay que valorar al testigo, hay que valorar al testimonio, el testimonio, lo que dice la declaración. Y eso sí que es más fiable. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen presente 4 parámetros principales que yo les voy a decir aquí a continuación y que son también los que utiliza más en general la psicología del testimonio, verán que ya les es más fácil adivinar si alguien ha mentido o no ha mentido. Primer parámetro, que la declaración sea coherente, es decir, que el testigo no se contradiga. Bueno, oye, si no se ha contradicho en lo que ha declarado, pues hombre, pues parece que puede decir la verdad, ¿no? Segundo parámetro, la contextualización. Es decir, que el testigo o el declarante, es decir, la parte, quien sea capaz de reproducir el lugar donde sucedieron los hechos. Bueno, si alguien recuerda que esto era una sala grande y que las sillas eran de color rojo o morado y la mesa también y que estuvimos 2 personas aquí en la mesa, pues bueno, ciertamente ha estado aquí, ¿no? Bueno, está bien. ¿Qué más? Tercer parámetro, que haya corroboración de lo que está diciendo el declarante. Es decir, que otras pruebas corroboren lo que dice el declarante. Esta es muy segura, es tan segura que es la primera que utilizó la historia del mundo. Esto de los 3 testigos tiene una explicación. O sea, claro, que lo diga uno y que lo corroboren 2 más. Es decir, no andaban tan desencaminados, ¿eh? Pero hay que escuchar a los testigos, no únicamente que digan bla, bla, y que digan los 3 lo mismo, no. Bien, cuarto criterio. Y último, valorar la existencia de lo que se llaman comentarios oportunistas. Es decir, que el declarante diga, tengo una gran memoria, lo recuerdo perfectamente, conozco a esta persona desde que era pequeña y es un magnífico ser humano, yo siempre suelo ir por ahí, por tanto me acuerdo perfectamente, tengo una gran experiencia en este tema. A ver, no, es que nadie le ha preguntado sobre eso. Nadie le ha preguntado ni sobre su experiencia, ni sobre su memoria, ni sobre la mente privilegiada que usted tiene. Usted le ha preguntado si usted recuerda esto o no recuerda esto. ¿Y qué recuerda sobre todo? Bueno, cuidado. No tomen estos 4 criterios, por favor, como una Biblia. No los tomen al pie de la letra, porque hay que valorarlos en cada caso concreto. Por ejemplo, un testigo que es perfectamente coherente. ¿Es creíble? Claro, algunos pueden decir que sí, y otros, probablemente con mejor criterio, puedan decir, mira, una persona que declara de forma completamente coherente, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes de que la gente tiene mala memoria, una persona que declara de forma completamente coherente a lo mejor es que se ha preparado unas cuantas veces su declaración con su abogado, ¿cierto? Con lo cual un cierto grado de incoherencia no está mal. Contextualización. Hombre, sí, está bien que la persona recuerde ciertas cosas, pero cuidado con lo de la contextualización, porque esto es muy fácil de decir, ¿usted recuerda si en esta sala había madera o no había madera? Y que la persona diga, pues mira, pues no me acuerdo. Ah, no estuvo en esa sala. No, es que es posible que no recuerde que había madera. Si yo ahora mismo les digo a todos ustedes que alcen la vista al techo, por favor, y me digan de qué color es el suelo, ¿verdad que no lo saben? Y lo han pisado varias veces, ¿no? O sea, ya han estado aquí todo el rato y además seguro que han mirado hacia abajo. Y no lo saben. A ver, tienen que ser detalles obvios.
obvios, como más o menos la hora en que se hizo esta conferencia, cuánto duró más o menos, el tono de voz que tenía, por ejemplo, el conferenciante, si tenía un tono de voz más agudo, más grave, el mío es claramente grave, por ejemplo, ese tipo de cosas sí que se pueden recordar. Pero claro, pero no le digan que recuerden el número de extintores que había en esta sala. Claro, es que eso es imposible de recordar. Bueno. Las corroboraciones, eso sí, es un detalle bastante seguro, ¿eh? O sea, es decir, si otros medios de prueba coordinan con lo que está diciendo el declarante, a eso sí que hay que atender bastante, ¿eh? Comentarios oportunistas. Cuidado. Vamos a ver. Que un litigante, es decir, que una de las partes haga comentarios oportunistas es lo normal. Se está jugando su interés ahí en el juicio. Claro que va a hacer comentarios oportunistas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que un familiar haga comentarios oportunistas. Pues claro, es el familiar, es el amigo, normal. Ningún problema. Que un perito, por ejemplo, un experto, perito le llaman aquí también, ¿no? Sí, que un perito le haga comentarios oportunistas cuando ustedes, los abogados, le preguntan sobre su dictamen pericial, él se pone nervioso y entonces empieza a decir cosas. A ver, perfectamente normal. A ver, cuando un perito va a un juzgado, piensa, un médico o lo que sea, piensa que está rodeado de una caterva de burros, básicamente, que venimos a ser nosotros los juristas, que no tenemos ni idea de su ciencia. Entonces, claro, cuando le ponemos en cuestión lo que está diciendo, se pone nervioso. Y eso muchas veces se excita para provocar la incredibilidad de su testimonio. No, es normal que se ponga nervioso y eso no hay que atender. Es decir, cuidado, no lo tomen al pie de la letra lo que he dicho, por favor. Es decir, piensen que es una muy buena pauta para el juez para poder motivar, porque un juez sí que puede decir en una sentencia, no, creo al testigo porque fue coherente, no incurrió en contradicciones manifiestas, era capaz de recordar más o menos el lugar donde sucedieron los hechos, cuánta gente había, más o menos, la sala que era, etcétera. Además, otras pruebas corroboran con lo que han dicho y no se ha destacado especialmente pues ningún comentario oportunista en su declaración. Eso un juez lo puede decir en una sentencia. Y eso sí que es creíble. Eso sí que es estar bien motivada esa sentencia y bien valorada. Porque por lo menos me dan una razón de por qué realmente le parece creíble. Incluso lo pueden utilizar en su vida cotidiana. Y verán que efectivamente funciona. No miren a la cara de la persona que se lo está contando, no, les va a decir una mentira probablemente. Escúchenle, es lo más importante. O sea, no se queden con la impresión que les causan las personas, eso es una estupidez. Escuchen a la persona lo que dice y vayan valorando lo que vayan diciendo y ya verán cómo hacen juicios mucho más correctos sobre la personalidad de la gente. Otra cosa importante, la forma del interrogatorio. Estamos muy acostumbrados a hacer el interrogatorio de forma interrogativa, valga la redundancia. Es decir, siguiendo un poco el modelo anglosajón, preguntándole directamente al testigo, ¿usted estuvo en tal lugar a tal hora? Sí. ¿Usted vio a tal persona? Sí. ¿Vio cómo le asestaba una puñalada? Sí. ¿Fue usted el autor de la puñalada? No. ¿Qué está usted diciendo? ¿Fue usted el autor de la puñalada? No. Bueno, y entonces ya empezará a castigar y a asediar al testigo, porque es un testigo hostil, o así lo creen ellos, y bueno, y básicamente pues someterle a unas torturas psicológicas en toda regla, es decir, a una vulneración de su integridad psíquica, sin más, y lo digo y lo he dicho varias veces y lo tengo por escrito, es decir, no me da ningún miedo afirmar esto porque es que es la pura verdad. Es más, cuando uno ha leído lo suficiente de psicología del testimonio, sabe que cuando uno asedia a un testigo es lo mejor que puede hacer para que el testigo acabe declarando lo que uno quiere, no la verdad, que es lo que estamos intentando buscar. Que eso es importante, muy, muy importante saberlo. Bueno, ¿forma interrogativa del interrogatorio? No, hay que huir de eso. ¿Por qué? Porque lo que siempre te recomiendan es que no introduzcas información en las preguntas, es decir, no preguntes, ¿estuvo usted en tal sitio a tal hora? No. ¿Dónde estuvo usted tal día? Esa es la pregunta. ¿Vio usted cómo las estaba la puñalada? No. No, teniendo usted en cuenta que estuvo allí, ¿qué vio? A lo mejor no vio ninguna puñalada. Vamos a ver. Y le dejamos hablar. Eso es lo que se llama la forma narrativa del interrogatorio. Es más lenta, evidentemente. Requiere más paciencia, pero es muchísimo más eficaz. Muchísimo más eficaz. También demostrado claramente por las estadísticas que se han hecho y la experimentación que se ha hecho por esta materia. Insisto, cuesta un poco más, hay que convencer al juez de que es la mejor forma de hacerlo,
que el juicio probablemente se va a demorar un poquito más, pero desde luego arroja más verdad que cualquier otro método de interrogatorio. Desde luego, insisto, abneguen de cualquier método de presión al testigo o a cualquier declarante. Eso no sirve para nada y desorienta completamente a la justicia, que es la que tiene que declarar finalmente la realidad de los hechos. Bien, ¿satisfechos? Prueba pericial. Tengo delante de mí un papelote que me está diciendo un montón de términos de medicina que yo no entiendo. No sé qué me está diciendo aquí. Yo estoy llevando un caso sobre una patente de un medicamento y me están aquí hablando de una serie de procedimientos de elaboración de esta medicina que no entiendo nada, absolutamente nada. Bien, ¿qué puedo hacer para valorar, digamos, estos dictámenes periciales? Bien, en primer lugar, lo que hay que valorar, sin duda, es no únicamente el dictamen pericial, sino que lo que hay que valorar es el perito, al perito. El perito tiene que traer una hoja de vida, un currículum vitae, llámenle como quieran, al proceso. Tiene que decirnos quién es. Si solamente cursó los estudios en no sé qué universidad y a partir de ahí no ha hecho ni un dictamen pericial o no se ha dedicado a su ciencia, bueno, pues eso es valorable. O una persona que solamente se dedica a trabajar para la justicia y solamente hace dictámenes periciales. Claro, a lo mejor es el típico que tiene en su computador la plantilla del dictamen, ¿no? Entonces, bueno, pues va cambiando los nombres y va diciendo lo mismo en todos los casos. Y eso también ocurre. Bueno, tenemos que valorar ese currículum. Es un dato objetivo. A ver si es un perito con trayectoria o no lo es. Bueno, ¿qué más? Una vez que hemos valorado al perito y su prestigio, etcétera, tenemos que ver también el dictamen, claro. ¿Qué es lo primero que puede valorar un juez del dictamen pericial? En primer lugar, que sea coherente. Un dictamen pericial sí que tiene que ser coherente. Es que si no lo es, ya apaga y vámonos. Claro, no es como un testigo, no tiene que recordar nada, no. Es un señor que ha ido a un lugar a hacer una prueba, ha visto una serie de cosas y a partir de ahí ha sacado unas conclusiones. Es que si eso no es coherente, en fin, fuera. También tiene que estar bien redactado. Es decir, el dictamen tiene que ser accesible. El dictamen tiene que ser accesible directamente, es decir, o sea, que realmente nos lleguen las ideas. Claro, si el perito se pone a decir ahí una serie de tecnicismos que no entendemos nadie, absolutamente nada, pues, en fin, como si me hablan en chino. Claro, o no sé, si algún día pues asisto a la conferencia de una persona de un idioma que no conozco, pues a lo mejor me parecerá por sus gestos que ha hecho una conferencia brillantísima, pero es que no he entendido nada. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo, el dictamen hay que entenderlo. Y si no se entiende, lo que hay que hacer es citar al perito para que nos lo explique. Bueno. Pero claro, llega un momento en el cual ya te tienes que meter directamente en el dictamen. Es decir, oye, ¿cómo valoro yo esto? Bueno, aquí nos ha ayudado bastante una serie de sentencias que hubo en Estados Unidos con algún antecedente previo, que son las sentencias Daubert. Son unas sentencias que se hicieron en los años 90 del siglo pasado y que arrojaron luz para los jueces a la hora de valorar los dictámenes. Se lo cuento muy rápidamente. Estas sentencias lo que dicen es que el juez tiene de alguna forma que expulsar del proceso dictámenes que no estén bien hechos. Entonces, claro, ¿cómo valorar que un dictamen está bien hecho? Bien, básicamente a través de una serie de criterios científicos, todos ellos de calidad del dictamen. En primer lugar, el perito tiene que justificar que sus conclusiones están de acuerdo con lo que dice la ciencia en aquel momento. Es decir, tiene que aportar publicaciones que confirmen lo que él está diciendo. O sea, publicaciones que, por ejemplo, si él dice, hay aquí un 95% de probabilidades de que esta persona sea hijo de no sé quién, por la prueba de ADN, vale. ¿Dónde dice que este método de experimentación que tú has utilizado realmente es correcto? Pues mira, lo dice en esta publicación, en esta otra. Vale, bien. Eso tenemos que verlo en un dictamen pericial. Si no está, malo. También nos tiene que decir que no solamente sus conclusiones, sino que también sus métodos estaban ajustados a la ciencia. Es decir, no es que sea imprescindible el consenso general de la comunidad científica, pero sí que ayuda bastante el hecho de que todos los profesionales de una ciencia, o la mayoría por lo menos, asuman que ese dictamen pues, estaba efectivamente bien hecho, ¿no? Es decir, o sea, se ha utilizado el instrumental adecuado, etcétera, etcétera. Bien.
Luego también tenemos que valorar la calidad de las publicaciones que aporta el perito. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo valoro yo esa calidad si yo soy jurista? Tienen criterios externos y además en ciencia es muy sencillo. Hay algo que se llama indexación y esa indexación, que es perfectamente accesible por Internet, les dicen a ustedes cuáles son las mejores revistas de una determinada parte de la ciencia. Bueno, si los artículos que cita el perito resulta que están publicados en revistas que están por la parte alta de la lista, pues bien, está bien. Que están por la parte baja, bueno, no sabemos realmente si efectivamente aquello es bueno o no es bueno. Puede ser un criterio desorientador este que les acabo de decir, ¿eh? Yo no estoy realmente a favor de que esto se valore de forma completamente objetiva, pero al menos es algo más que no tener nada. Bueno, eso también pues, es importante. Y luego, fundamental, que el perito nos diga siempre, siempre, siempre el grado de acierto de su hipótesis. Es decir, no hay ninguna conclusión científica que sea 100% segura, ¿no? Dígame usted qué grado de confirmación tiene su hipótesis de que esta grieta que hay en esta pared pues realmente está provocada por un sismo, o bien es una grieta de asentamiento, o es de mala construcción. Dígame, y dígamelo por qué. Explíquemelo. Bien, todo esto son detalles de los dictámenes periciales que acostumbran a no valorarse demasiado. Es decir, normalmente lo que se hace es tomar el dictamen pericial, ver su conclusión y más o menos si se entiende, pues vale, pues lo que dice el perito va a misa. No, hay que ver el dictamen pericial si tiene calidad, porque si no sigue estos criterios de calidad, es perfectamente posible que el dictamen pues, sea un mal dictamen. Y por tanto no hay que hacerle caso, es como si no existiera. Bueno. Acabo ya, prueba documental. Claro, ¿cómo se valora la prueba documental? Ustedes pueden decir, leyendo, sí, pero hay que hacer algo más que leer. Miren, la ciencia que se encarga de valorar un documento es una ciencia con un nombre un poco extraño, se llama semiótica textual. Semiótica textual. Y esta, pues, nos dice, sobre todo, nos habla de dos puntos, que son la contextualización del documento y la modalidad del documento. Es decir, nos dice para qué fue hecho ese documento. O sea, por ejemplo, ¿para qué ha sido hecho este documento? Pues para hacer propaganda de quienes está hablando de esta conferencia. Vale, bueno, pues a partir de aquí uno lo que va a esperar es ver cosas pues más o menos objetivas y un poco pues invitando a la gente a que acuda. Bueno, con lo cual la credibilidad que puede tener tiene que estar basada pues, en estos datos. Pero uno tiene también que ver la modalidad del documento, es decir, qué tipo de lenguaje se utiliza. Por ejemplo, no es lo mismo redactar un papel como este o bien escribir un mail, por ejemplo, y ser más familiar. O sea, imagínense, por ejemplo, que una persona pues, contrata una hipoteca. Ahora, pues aquí en Perú pues, se está construyendo tanto. Bueno, pues hay que ver si le engañaron o no le engañaron. Bueno, ¿y cómo lo sabemos? Pues miren, gracias a los mails actualmente tenemos una posibilidad de conocer esto tremenda. Porque podremos, por ejemplo, comprobar si la persona ha tenido una previa relación de confianza con alguien de la entidad bancaria y le ha ido contando cosas, haciendo bromas en los mails, ganándose su confianza, etcétera. Y a partir de ahí, pues, efectivamente le ha hecho firmar ese contrato. Bueno, ahí la cosa es posible que haya un engaño, es decir, es posible que efectivamente concurra un vicio del consentimiento. Bueno, todo eso tenemos que mirarlo y tenemos que verlo. No es lo mismo pues eso en un mail que eso pues en una carta o en un documento oficial, si es un contrato, si es otra cosa, en fin. Todo eso pues tenemos que analizarlo en cada caso concreto. Pero bueno, esta es una forma de valorar los documentos y de valorar los contratos que va mucho más allá de la simple lectura. La simple lectura objetiva, la simple lectura... No, o sea, hay que subjetivizarlo, es decir, hay que ver cuál es el contexto de todo aquello que sucedió. Esa es la forma de valorar un documento. Bueno, ¿qué ocurre si finalmente, ya con esto acabo, qué ocurre si finalmente no tienen prueba? Es decir, resulta que al testigo, no sé si le creen o no le creen, las partes tampoco lo tienen claro, resulta que el documento pues no acaban de contextualizarlo, no hay documentos, y resulta que el dictamen pericial no hay quien se lo trague. ¿Qué ocurre? Pues que no hay prueba. Y si no hay prueba, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ese es el momento mágico del proceso en el cual
acude en nuestro rescate la institución de la carga de la prueba. No se utiliza antes la carga de la prueba, se utiliza en este momento, cuando no hay prueba. Es la única situación en la que se utiliza. En ningún otro momento. Jamás al principio del proceso. Jamás durante el proceso. Al final del proceso, en esta situación extrema de que no tenemos nada. ¿Vale? Pues como no hay nada, carga de la prueba. Con un resultado que a lo mejor es justo y a lo mejor no. Lo que hace la carga de la prueba básicamente es intentar hacer una prognosis de a quién le sería más fácil aportar una prueba y no lo ha hecho y ya está. O sea, sigue un poco esta base. Bueno, pero lo normal es que siempre haya algo de prueba que valorar. Valórenla ustedes de esta forma y verán pues cómo realmente la actividad probatoria de un proceso arroja muchísima más luz de la que hasta este momento o en otras ocasiones pues les ha venido arrojando. De repente verán cómo las sentencias se motivan muchísimo mejor. Verán cómo el juez dice por qué cree unos documentos o cree a unos testigos. Y verán también, sobre todo los que sean abogados, con gran satisfacción, cómo por fin pueden recurrir una sentencia por motivos probatorios. Es decir, no únicamente decir, no, es que el juez de instancia pues me dijo esto y que luego en la segunda instancia les digan, bueno, pero es que claro, es que el juez de instancia tuvo al testigo delante y nosotros no podemos corregir eso. No, da igual haberlo tenido delante o no. La cuestión es que usted puede revisar la motivación del juez y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Bien, esto es bastante más de lo que les venía a decir hoy aquí, la verdad. Les he dicho más de lo que pensaba. Quería hablar menos, pero al final me he extendido más. En todo caso, quedo actualmente a continuación para las preguntas que quieran formularme. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, profesor Jordi Nieva Fenol. Yo quisiera arrancar con un comentario y una pregunta, a ver cómo nos puede ayudar ustedes a resolver este problema. Con el Código Procesal Penal 957, a propósito de lo último que usted ha conversado, en segunda instancia hacemos un juicio de hecho, un juicio de derecho, se puede producir prueba nueva y cuando esto ocurre se puede condenar a un absuelto en primera instancia. Entonces se puede condenar a un absuelto en primera instancia. Y bueno, el tema está que nosotros tenemos 33 Cortes Superiores de Justicia, 33 distritos judiciales y en 23 tenemos una reforma procesal penal al 100% dentro de los cuales está esta regla. Pero en los otros 10 distritos judiciales seguimos con un código del 40 mixto, parecido al que ustedes tienen allá en España, donde en la primera instancia se hace por jueces superiores y entonces hay un recurso de nulidad que va a llegar a la Corte Suprema en segunda y última instancia, donde va a haber un juicio de hecho y derecho, pero ahí la apelación, no hay actuación de pruebas. Entonces es una apelación muy limitada. Entonces no se puede condenar nunca a un absuelto en primera instancia en el Código antiguo, que todavía tenemos vigente para Lima, Lima Norte, Lima Sur, las ciudades más importantes del Perú. Entonces, ¿qué ocurre? Con el Código Procesal Penal nuevo le digo que sí se puede condenar un absuelto en segunda instancia con prueba nueva y teníamos temor los jueces, no estábamos seguros de la constitucionalidad de esta disposición en la Corte Suprema hasta que sale una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Mohamed versus Argentina. En el caso Mohamed versus Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que no afecta ninguna norma internacional de derechos humanos condenar en segunda instancia a alguien siempre que haya prueba nueva, a condición que haya una tercera instancia, que revise el juicio de hecho y el juicio de derecho. Nosotros, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de diciembre del año 2012. Nosotros a la fecha no tenemos esa tercera instancia. Se entiende que el órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y que en la Ley Orgánica del Poder Judicial tenemos el artículo 82, es el inciso 29, donde se podría crear otros órganos y entonces de esa manera podríamos contar con una tercera instancia. Por ahora no la tenemos. Tenemos la casación. ¿Por qué? Porque acuérdese que le acabo de decir, tenemos 10 distritos judiciales donde seguimos con el código antiguo, donde hay un recurso de apelación que se llama nulidad, donde no hay prueba nueva, pero que está prohibido condenar al absuelto porque no se produce prueba nueva y lo que se dice es, no podemos saber más que el juez del juicio oral que tuvo inmediación, mientras que acá solamente vamos a revisar el contenido escrito del expediente, más los alegatos orales y si el acusado quiere, un informe de hechos. Entonces, en el Código Procesal Penal
sí tenemos la posibilidad de producir prueba nueva en segunda instancia y la pregunta es la siguiente. No tenemos la tercera instancia, pero tenemos casación. A través de la casación, porque usted tiene un libro antiguo publicado también sobre el tema de los hechos y la casación, ¿usted considera que a través de la casación y podría ser dos infracciones o dos derechos constitucionales como la motivación y la presunción de inocencia, mientras no haya un órgano de tercera instancia, podríamos nosotros pronunciarnos y satisfacer esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, acá en Perú, seguro que en España es igual, tenemos que cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes Tribunal Europeo, nosotros en la Constitución Política, el artículo 3º, 55 de los tratados y cuarta disposición final y transitoria nos obligan a que eso sea así. Y entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Porque dos posibilidades. Una posibilidad sería decir, bueno, como no hay tercera instancia con el Código Procesal Penal acusatorio, oral, contradictorio, y viene una condena, entonces una posibilidad es solicitar al órgano de gobierno del Poder Judicial que haya esa tercera instancia. Eso puede tomar mucho tiempo, el tipo está preso, está condenado, no puede estar preso más de 9 meses o 18 meses, dependiendo del proceso al cual esté seguido, y de repente puede demorar más tiempo y no contemos con eso. Eso es una. Y la otra es, como no contamos con ese órgano judicial, ¿qué tendríamos que hacer? No podemos declarar, si declarar nulidad de la sentencia, ¿para qué? Se supone que no estamos entendiendo el tema de fondo. En todo caso, su posición sería por la absolución. ¿Qué solución le podemos dar a este tema? Vamos a ver, hay dos posibles soluciones. Una que, digamos, es muy garantista para el reo y otra, pues, que no lo es tanto. Que no lo es tanto, pero bueno, que tampoco quiere decir que eso sea inaceptable. La primera solución es básicamente seguir la doctrina anglosajona de la double jeopardy. Es decir, uno no puede perseguir a una persona dos veces. El Estado ha intentado meterte en la cárcel una vez, no lo puede conseguir no lo puede pretender una segunda vez. Con lo cual, en la segunda instancia, pues oye, si se declaró inocente en la primera, pues aquí ya no hay nada que hacer. Esa doctrina, pues bueno, pues está bien desde el punto de vista del reo, pero claro, desde el punto de vista de la... al revés, sí, sí, lo sé. Desde el punto de vista de la víctima y desde el punto de vista del pueblo también, que también tenemos algo que decir en esto, hombre, nos deja un poco insatisfechos. Claro, en este caso concreto, aquí lo que ocurre es que se dicta una sentencia en primera instancia que es absolutoria y en la segunda instancia, pues el tribunal, en base pues a una prueba no valorada en primera instancia, una nueva prueba que practica o lo que sea, es igual. La cuestión es que dicta una sentencia condenatoria. Y a partir de aquí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues dice, mire, pues ustedes tienen una casación, pues amplíen la casación. No ha dicho eso, ha dicho que tiene que haber una tercera instancia. Si Sí. hay una tercera instancia, está bien, pero no la tenemos, pero sí tenemos la casación. Entonces pregunto si a través de la casación, mientras no tengamos la tercera instancia, podríamos resolver esto por los dos derechos constitucionales de motivación, presunción de inocencia, o lo que usted piense o nos pueda sugerir. Es que me parece una dirección errónea. Es decir, hacer a la casación responsable de este tipo de asuntos, la verdad es que hace convertir a un tribunal supremo en un tribunal de instancia prácticamente. Y a mí eso no me parece del todo correcto. Y no porque crea que el Tribunal de Casación únicamente tiene que conocer del derecho y no del hecho, porque eso es una distinción imposible dentro del juicio jurisdiccional. Se ha utilizado mucho. Erróneamente, viene del derecho inglés también esa distinción en cuanto a los tribunales superiores, pero no es efectiva. Yo creo que la Corte Interamericana, más que sugerir la existencia de una tercera instancia, a partir de ahí que nosotros tengamos que hacer el juicio de si la casación sirve para esto o no, en España pues sí, efectivamente dice el Tribunal Constitucional que sí que sirve para esto, a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le ha dicho que no. Más que esto, creo que hubiera sido mucho más razonable que la Corte Interamericana hubiera dicho que en segunda instancia no se puede condenar, pero sí anular un proceso para que el caso vuelva a la primera instancia y a partir de ahí vuelva otra vez a juzgarse el caso, ojo, no por el mismo juez, por otro. Porque si es el mismo ya sabemos lo que va a hacer.
Si es otro, será más sencillo. Y así pues no andamos con esta cuestión, digamos, de si la casación sirve para esto o no y descolapsamos la Corte Suprema, porque claro, es que si no va a llegar todo el mundo pues pretendiendo que la casación sea una tercera instancia. Me parece más adecuado. Por eso les he contado lo de antes de la double jeopardy, ¿no? A ver, en realidad la double jeopardy, tomada en el sentido estricto, es el non bis in idem, pero en el sentido de que una persona no puede ser condenada dos veces o absuelta y condenada, pero aquí no es el caso. Aquí estamos hablando de una persona que se le está celebrando un proceso contra ella y lo que ocurre en primera instancia es que se le ha juzgado mal. A ver, esto nos ocurrió en España con un caso bastante famoso, que era pues el yerno de un yerno, bueno, sí, o cuñado, no sé, pero bueno, es igual. La cuestión es que pertenecía a una familia pues de muchísimo dinero, de una empresa que todos ustedes conocen y que no les voy a decir, pero la cuestión es que, bueno, este yerno pues mató a una persona. O sea, realmente le mató. Bueno, en su defensa él esgrimió que estaba utilizando la legítima defensa, lo cual era un poco complicado de creer teniendo en cuenta que esta persona tenía conocimientos de artes marciales, además era el responsable de seguridad de la casa, y además no es que dispararan contra él y él se defendiera y le pegara un tiro al otro en su vida, sino que lo que hizo esta persona fue, mientras los ladrones estaban huyendo de la casa que estaban robando, que era la que él estaba custodiando, se acercó a la ventana de ese automóvil y a bocajarro le disparó en la cabeza a uno de los ladrones. Entonces a ustedes, desde el punto de vista sociológico, esto les puede parecer fantástico. Pero es una ejecución, es un asesinato. Como esto era muy evidente, entonces dijeron, no, bueno, es que parecía miedo insuperable. Y por eso, claro, presa del miedo, agarró la pistola, salió del lugar que estaba protegido, se acercó a la ventana del coche y disparó. O sea, yo es el primer tipo con legítima defensa que veo que sufre miedo insuperable. Es decir, es una contradicción in terminis. O sea, está claro que el juez de ese caso no entendió nada, entre otras cosas porque era un jurado. Y claro, y el jurado, a ver, si a un estudiante de Derecho Penal le preguntas la legítima defensa y le suspendes casi seguro, imagínense ustedes pues a un jurado para que lo entienda. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, claro, ¿qué se hizo en la segunda instancia? Se anuló la sentencia. Claro, ¿el jurado qué pasó? El jurado lo que pasó es que simpatizó con el tipo que ejecuta a alguien que entra en su casa. Habría visto muchas películas y bueno, a partir de ahí pues le pareció bien. Igual a varios de la sala pues también les parece bien, pero claro, pero desde nuestro sistema pues no está bien. Bueno, lo que hizo pues fue anular el juicio y ahora hay que repetirlo. Y lógicamente lo que estamos discutiendo es si se puede repetir o no, precisamente en función de eso. Creo que es una solución mucho más sencilla. Claro, meter a la Corte Suprema en algo así, ¡guau! Por eso me he querido ir más allá, ¿no? Cuando me decías, no, claro, es que no dijo esto. No, claro, no dijo esto, pero sí que quiere decirlo. Que bueno, que la Corte Suprema haga estas funciones. No, yo creo que la Corte Suprema tiene que estar para otras cosas. Ese es otro debate en el cual, si quieren, podemos entrar, pero desde luego para esto no me parece que deba estar. Bien. Algunas preguntas que las amigas y amigos que estén Ahí presentes quieran formular. A ver, por favor, se identifica y formula la pregunta. Ya vamos a tener un espacio de 15 minutos para las personas que deseen, porque a las 7 nos vamos a retirar. Como le hemos dicho, los estamos invitando a otra conferencia sobre otro tema del profesor Jordi Nea Fenol, que vamos a arrancar para que ustedes lleguen. A las 7 estaba la invitación, a las 7:30 en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posgrado de Derecho, acá en Santa Cruz 711, Jesús María, a la espalda de la cuadra 7 Salaberry. Están invitados todos de la misma manera para que puedan asistir allá. El tema es la duda razonable y la presunción de inocencia. Por favor, está en el uso de la palabra. Buenas tardes, doctor Nieva, doctor Neira. Ante todo es un honor tenerlo acá. Se identifica, por favor. Soy Juan Daniel Torres Rojas, trabajo en el Poder Judicial. Y usted al final de su ponencia menciona la utilidad que tiene precisar estos conceptos para los operadores jurídicos en la medida en que se logrará luz acerca de cuándo pueden impugnar la sentencia por la valoración de la prueba. Entonces, a propósito de lo que menciona el doctor Neira, la impugnación de la sentencia de segunda instancia, que ya tendría que ser en casación por valoración de la prueba, naturalmente, y ocurre todos los días en la Corte Suprema, se rechaza liminalmente
porque se entiende que se propone una revaloración de las pruebas y convertir al Supremo Tribunal en tercera instancia. Pero yo le quisiera preguntar, doctor, si usted, de acuerdo a su ponencia, nos menciona que la valoración de la prueba no es arbitraria, es decir, el juez no hemos regresado a las ordalías y tampoco estamos en la íntima convicción del juzgador, entonces sí existiría la posibilidad, si bien no de reevaluar las pruebas en tercera instancia, en sede casatoria, ciertamente, y esta es mi pregunta, creo que se podría impugnar en sede casatoria si los juzgadores de abajo han obedecido o no han obedecido a las reglas que tiene que seguir el juzgador para evaluar las pruebas, para valorar las pruebas, que entiendo son las manifestaciones de la sana crítica, que las mencionó en algún momento usted, de las máximas de la experiencia y de las reglas de la lógica. Bueno, las reglas de la lógica son más fáciles de entender, pues, ¿no? Los postulados por silogismos, que sigan la secuencia, y bueno, quisiera saber si la infracción a esa lógica ameritaría que el Tribunal Supremo case la sentencia. Y en el caso de las máximas de la experiencia, le agradecería si nos pudiera dar una suerte de definición para ver también cuál es el alcance que podría tener una impugnación en sede casatoria de una infracción a estas dos manifestaciones. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Empiezo por lo segundo. Las máximas experiencias, todo lo que he explicado. La psicología del testimonio son máximas experiencia. Los criterios que he dado para valorar una prueba pericial son máximas experiencia. Los criterios que he dado para valorar la prueba documental son máximas experiencia. Es eso, no es nada más. Las máximas experiencias es un concepto creado a finales del 19 por Friedrich Einstein, sobre todo probablemente basado en la filosofía kantiana. Probablemente, tampoco es seguro. Y bueno, y que ha tenido fortuna, que no le gustaba al autor, ¿eh? Ustedes si leen su libro, el del conocimiento privado del juez, que está traducido al castellano, verán que el autor dice que no le gusta la expresión, pero que tampoco encuentra otra mejor en ese momento. Bueno, es esto, no es nada más. O sea, y es lo que yo le he venido a hacer pues con mi obra, tratar de integrar ese concepto de las máximas de experiencia, decir, oiga, no piensen que es nada, digamos, extraño, muy científico, no, es algo pues que uno puede aplicar y debe aplicar en el día a día. Bueno. Entonces, ¿hasta qué punto se puede hacer cargo un tribunal de casación de la impugnación de eso? Miren, los tribunales de casación normalmente dicen que en la jurisprudencia habitual es que únicamente se pueden encargar de eso cuando la motivación es completamente arbitraria, o sea, cuando clama al cielo realmente que ha habido un error. ¿Eso es correcto? No. Eso, la única orientación que sigue es que tratan de no entrar nunca en el juicio de hecho, salvo cuando haya ocurrido una auténtica barbaridad. Es decir, es una barrera para que no aumente el número de casos pendientes ante la Corte de Casación, y es razonable. Pues claro que es razonable, porque si no todo el mundo recurriría por lo mismo, y de hecho así se hace ya. Pero es una barrera errónea, porque vamos a ver, cuando una cosa es irracional, no es muy irracional o poco irracional, es irracional. O sea, no hay casos que claman al cielo, todos claman al cielo. Todos son graves, si usted lo quiere ver así. Otro debate que voy a empezar a entrar porque veo que el tema les interesa. Otro debate es si una Corte de Casación, o una Suprema Corte, mejor dicho, vamos a dejar la casación a un lado, debe encargarse de ese tipo de cosas. Y ahí es donde yo tengo más dudas. ¿No? Porque, a ver, una Corte de Casación tiene una función de creación de jurisprudencia, y con estos casos mucha jurisprudencia no se crea. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es definir qué queremos que sea una Corte de Casación. Claro, si es una Corte de Casación o una Corte Suprema al servicio de la creación de jurisprudencia, desde luego estos casos quedan completamente apartados. Ahora, si no es así, si queremos una Corte de Casación que realmente acoja todos los casos de los particulares que se los planteen, bueno, también es razonable. Es decir, a los abogados les van a hacer muy felices, evidentemente, claro que sí, porque tendrán una oportunidad más de recurrir su sentencia. Y me parece muy bien, no lo estoy criticando, ni siquiera diciéndolo de forma irónica, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Bien, pero entonces hay que dotar a la Corte Suprema de otra estructura completamente distinta. Es decir, ya no se puede pretender que 5 magistrados o 10 de una sala pues puedan encargar de todos esos casos, porque no es real, no van a poder.
o lo van a hacer despachar pues como puedan, a través de los letrados, haciendo motivaciones cortas. No es forma de funcionar. Realmente lo que queremos es que las Cortes Supremas nos den ejemplos a seguir, nos den jurisprudencia pues consolidada. Entonces, si uno quiere que se haga eso, que también se absorba todo ese número de casos, hay que cambiar la estructura de la Corte. Las Cortes Supremas siguen funcionando exactamente igual que funcionaban los Consejos Reales hace 4 siglos. Exactamente igual, no hay ninguna diferencia, ¿eh? Ninguna diferencia. Su antecedente de las Cortes Reales son las Reales Audiencias que ustedes tenían por aquí también. También había en Cataluña, en el lugar de donde soy originario, la Real Audiencia de Cataluña, y en Castilla era el Consejo de Castilla, fundamentalmente, el órgano supremo. Bueno, pues les aseguro que las Cortes siguen funcionando exactamente igual. No, uno no puede pretender ya que únicamente haya esa estructura de los magistrados ahí. No, tiene que pensar en otra cosa completamente distinta, un poco más compleja de explicar, si quieren también la podemos tratar. Pero insisto, uno tiene que cambiar completamente el paradigma. Decir, no, la Corte Suprema ya no va a ser lo que ha sido, va a ser otra cosa completamente distinta. ¿Había otra pregunta por ahí? Había un señor detrás de usted y después usted. Sí. Sí, mi nombre, soy el abogado José Valdés, abogado litigante. Me llamó la atención el fuerte contenido de psicología que imprime usted en esta exposición de esta tarde. ¿Qué nos aconseja usted a nosotros los abogados que muchas veces estamos exponiendo en pocos minutos que nos dan las cortes o los tribunales, cuando los jueces están durmiendo, están hablando por celular o no les interesa lo que uno está hablando? Tendríamos que convertirnos en actores o hacer algo dramático porque en ese momento se están valorando las pruebas y nosotros habremos construido muchas pericias y buenos documentos para demostrar nuestra posición, pero no nos escucha. Mire, yo eso me lo he preguntado varias veces en una conferencia. Siempre, invariablemente, que haces una conferencia por la tarde hacia las 5, hay gente que se duerme. Porque acaba de comer, es normal. Y todavía, pues, oye, me cuesta a esas horas, además que ya llevas horas trabajando, hace bastante que te has levantado, que ustedes además se levantan muy pronto, es normal, ¿no? Y uno pues les ve ahí durmiendo y dice, ¿y este para qué ha venido, no? O sea, aquí para dormirse, ¿no? En cambio ves a otros que están ahí muy atentos y tal, entonces eso te anima, ¿no? Y te da fuerzas y ya lo sabes pues de otras veces, ¿no? Hay veces pues que uno para animar pues hace alguna broma, o a veces pues sube la voz, a veces pues dice algo que sea pues más interesante pero en el sentido general, rompes un poco el ritmo para que te sigan. Bueno, no. Vamos a ver, eso es desde el punto de vista del abogado, de yo que estoy hablando aquí. Pero vamos a ver, hay que también tener un poco de educación, y no me refiero a urbanidad, me refiero a formación, como oyente. Y eso es lo que atañe a los jueces, que es lo que usted me está preguntando. Miren, yo cuando iba a las conferencias y cuando estaba en clase en la universidad me aburría muchísimo muchas veces. No con todos los profesores, pero sobre todo en las conferencias, al cabo de 10 minutos había perdido el hilo completamente y decía, pero vamos a ver de qué está hablando, ¿no? O sea, porque es que ahora no me acordaba ni del tema de la conferencia. Es normal, estas cosas pasan. Y me di cuenta que eso deja de pasar cuando uno hace algo que parece obvio, pero que realmente funciona, que es cuando uno toma nota sobre lo que está diciendo la persona, por poco interesante que sea. O sea, aunque esté dando la lata de mala manera, si vas tomando notas de lo que está diciendo, al final hasta te diviertes, porque vas contrastando lo que dice, lo que va diciendo, vas viendo la coherencia de lo que dice y hasta puedes hacer algo divertido. Bien, eso es justamente lo que tiene que hacer un juez. Es decir, tenemos que eliminar esta actitud de que aquí el único que te escucha es el ponente de la sentencia y los otros dos están ahí, bueno, con más compostura, dando la sensación de que están ahí, pero realmente no te están escuchando. No, a ver, una vista no tiene que ser un juego de parlamentos de un abogado que dice lo mismo que ha dicho ya en el escrito, que esa es una de las razones también por las que a veces pues pierden un poco la atención. El otro lo mismo. No, una vista, sobre todo ante un tribunal superior, tiene que ser un diálogo entre los magistrados y los abogados, directamente. O sea, los magistrados, miren, vamos a ver, nosotros hemos mirado este caso, hemos mirado sus escritos y a nosotros nos parece que la solución es esta.
Sí, sí, no me miren con esa cara. Es decir, se puede avanzar la solución de la sentencia. Creo que si no es ningún secreto de Estado, ¿eh? No, los jueces lo pueden decir. Miren, nosotros hemos llegado a esta conclusión de momento. ¿A ustedes qué les parece? Y a partir de ahí, oye, uno habla de otra forma, ¿eh? Y ya cualquier discurso enlatado que pueda tener previamente preparado se va a pique, vamos. O sea, tiene que ser más hábil. Y además tiene que responder a las preguntas de los magistrados y decir, oye, mira, aquí tenemos esta duda, ¿qué les parece? O sea, tiene que ser algo más informal, mucho más breve, además, y mucho menos pesado. Si no se duerme nadie. O sea, yo normalmente, por ejemplo, la de hoy, la verdad, la he hecho más larga. Ha salido así. Me he despistado un poquito con el tiempo, cosa que no me suele ocurrir, pero hoy sí. Yo creo que un poco desorientado pues, por el interés que veo que ha provocado, ¿no? en ustedes que estén aquí y la difusión pues, que ha tenido mi obra aquí en Perú. Y he creído pues, que tenía que darles más datos de los que normalmente doy. Pero yo normalmente lo que suelo hacer es hablar 25 o 30 minutos, no más. Porque a partir de ahí lo que quiero es que haya un diálogo con ustedes como el que está viendo ahora. Y mucho más. Y mucho más. Porque eso es lo que realmente a la gente hace que no se aburra. Bien. Permíteme hacer un comentario. Por favor. Un comentario. Hola. Lo que usted plantea es bueno que lo haga porque hay que cambiar la cultura judicial. El problema es que no es un tema solo peruano. O sea, como decía el profesor Jordi, yo también he visto a mucha gente que estaba acá, supongo que filosofando, meditando, reflexionando, estaban con los ojos cerrados, pero presumo que estaban conectados con el profesor Jordi. Por supuesto. ¿No? Igual usted podría hacer lo mismo en una sala de audiencia. Yo les he percibido. El problema es que en España pasa lo mismo. Y le voy a decir otra cosa que es malo. Acá en el Perú hoy día, justamente, todo lo que le ha dicho el profesor Jordi es maravilloso, pero además de eso también el tema de la capacidad de concentración de los jueces va a estar en función en la calidad de la argumentación que usted haga. ¿Por qué? Porque allá en España, acá se está poniendo tiempos hoy día, 5 minutos, 10 minutos. Allá no ponen tiempos a las personas que hacen los alegatos, pero ¿qué pasa? Cuando la persona no aporta, ellos mismos, acabo de estar en marzo, estuve en un coloquio también en la Universidad del doctor Jordi haciendo una exposición y he ido a visitar las cortes, ahí he estado en 6 universidades y entonces, ¿qué pasa? Los jueces me dicen a mí que en las audiencias, en esos casos, ponen piloto automático. O sea, no lo escuchan, están, claro, con los ojos abiertos, como algunos de ustedes también seguramente, mirando, haciendo que miran, pero no escuchan ni miran. Entonces, el asunto está que hay que encontrar una posición intermedia. Sabemos que eso es un problema, hay que desterrarlo. En todo caso, no hay mal en Perú que dure más de 7 años. Seguramente vendrán nuevos jueces que estarán atentos a lo que usted va a decir en función a su discurso, ¿ya? Así que hay que tener paciencia y buen humor y hay que escuchar la canción de Diego Torres, Color Esperanza, temprano, ¿no? Que las cosas van a cambiar, ¿ya? Profesor, por favor. Buenas noches, mi nombre es Micaela Yupanqui, trabajo en el Ministerio Público. Doctor Jordi, doctor Neira, quería felicitarle, agradecerles por su brillante exposición. Tengo 2 inquietudes breves, si me permiten. La primera es preguntarle sobre el valor que tendría el principio de inmediación en el juicio oral, ¿no? Porque a partir de lo que usted mencionó, parecería que se está vaciando de contenido al decir de que los gestos en realidad no sirven para nada. Tan igual sería el tema de leer un papel, ¿no? Ese y también el tema de descartar las hipótesis alternativas. Me parecería más que sería una labor del fiscal que del juez al valorar la prueba. Es una labor del fiscal al realizar sus líneas de investigación. También de eso al respecto, un pequeño comentario. Gracias. No, es trabajo tanto de lo de descartar las hipótesis alternativas, empecemos por lo segundo, es tanto labor del fiscal como del juez, lo tienen que hacer los dos. El fiscal lo puede avanzar, pero normalmente lo que va a hacer es dirigirse hacia su hipótesis acusatoria y no se va a salir de ahí. Es lo normal. Sería mucho mejor que dijera, mira, y me planteé también esto, y no, y me planteé también esto, y no, y me planteé también esto, y tampoco. Eso ayudaría al juez realmente a configurar esas hipótesis porque probablemente pues, ha pensado mucho más que lo que ha podido pensar el juez, ¿no? Porque ha tenido más tiempo, ha tenido más flexibilidad. Bueno, en ese sentido yo creo que es trabajo, insisto, de los dos y también del juez, naturalmente, como persona que motiva una sentencia y tiene que realizar un razonamiento inferencial. Ahora, en cuanto a lo de la inmediación, ¿cuál es el valor de la inmediación? Efectivamente, usted ha captado a la perfección lo que yo he dicho. Sí, o sea, hasta ahora hemos pensado que la inmediación era que nosotros somos unos seres sobrenaturales que somos capaces de adivinar cuando una persona miente mirándole la cara.
Esto yo creo que nadie lo va a pensar a partir de hoy. Tampoco en sus vidas cotidianas, por favor, o sea, porque es lo mismo. Entonces, claro, ¿dónde queda la inmediación? Mire, la inmediación queda en la posibilidad del juez de participar en la prueba, es decir, de también dirigirle preguntas al declarante, de solicitarle aclaraciones. Sí, ese es el valor de la inmediación. O sea, que el juez no está allí únicamente haciendo, digamos, conectando, como decía el doctor Neira, el piloto automático y esperando que aquello se acabe lo antes posible. No, no, está ahí pues en una postura activa y por tanto participando en aquello porque, oye, al final es el que va a tener que dictar la sentencia. Por tanto, si tiene dudas, lo que tiene que hacer es resolverlas, naturalmente. Pero me alegra que haya hecho la pregunta porque me ha dado la oportunidad de explicarlo. Muchas gracias. Sí, sí. También un comentario, profesor Jordi, a lo del abogado y a lo de la intervención que acaba de hacer ella. Cuando el abogado cuestiona la falta de atención de los jueces, tiene razón, porque imagínense, en un juicio oral, los juicios orales, el sueño es que empiecen y continúen consecutivamente hasta la sentencia, pero eso no está pasando, en España tampoco pasa, se fracciona. Y entonces la pregunta es, el juez, cuando tenga que poner la sentencia, ¿cómo se va a acordar de la producción de la prueba si en la mesa no tiene nada? No tiene un computador, no tiene un lapicero, no tiene un blog. La función de un juez que hace un juicio oral es tener destrezas y habilidades para conducir audiencia, captar información y expedir resoluciones orales y escritas. Como dice el profesor Jordi, imagínate, si el juez estaría cumpliendo ese rol, aplicando eso, estaría atento al 100%, porque estaría ocupado, además ese es su trabajo, para eso le pagan, para captar la prueba, para dirigir el juicio, ¿no? Entonces, así nos vamos a dar cuenta si es un buen juez o no es un buen juez el que hace juicio oral. Si no tiene nada encima de la mesa, si no tiene un papel, un lapicero, una computadora, una tablet, si no toma nota de la producción de la prueba a favor o en contra, entonces el problema es que al final él no va a hacer la sentencia, se la van a tener que hacer, ¿me entiendes? Profesor William Quirós. Sí. Completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Gracias, profesor. Sí, pero antes del doctor, yo tengo el micro, no sé si me permite, por favor. Claro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aló, perdone, el doctor William Quirós es muy educado como la mesa. Está en el uso de la palabra usted, señor. Gracias, doctor. En primer lugar, felicitarlos a ambos. Uno tiene la experiencia de ser magistrado, el otro, la sabiduría de ser doctrinario. Sin embargo, he escuchado al maestro doctrinario hablar de psicología del testigo. Yo digo, ¿eso no es algo subjetivo? ¿El derecho no es algo concreto? Cuando un magistrado está conduciendo un proceso por muchos años, adquiere una experiencia que no solamente va a evaluar los documentos, los testimonios que están, diríamos, en la palestra del proceso. ¿Qué ocurre cuando el magistrado está conduciendo un juicio? Ahí viene el encanto de la experiencia, ahí viene el encanto de su criterio de conciencia, ese gran bagaje que va a apreciar en el juicio oral. Por favor. Entonces la pregunta va a esto. Casualmente, ese es el gran error de la subjetividad. ¿Qué opina usted? Que habiendo un poder judicial que tiene la Corte Suprema, dicta sentencias, y hay otro tribunal constitucional que le anula las sentencias. Casualmente, por esa cuestión de la subjetividad. Yo quisiera saber, por favor, como doctrinario, ¿qué opina usted cuando hay una cosa juzgada, otro tribunal de gran magnitud como es el Tribunal Constitucional, lo derrumba pues esa sentencia? ¿Eso no es inseguridad jurídica? Eso es lo que le planteo. Gracias. Vamos a ver, en primer lugar, yo no soy un doctrinario ni pretendo serlo. Yo soy una persona que observo la realidad y escribo sobre ella. Que a partir de ahí mis ideas puedan ser útiles en la práctica es para lo que las escribo. No intento construir categorías artificiales en absoluto, ni hacer clasificaciones que puedan servir, digamos, para que la gente haga meditaciones metafísicas sobre algo que no va a ninguna parte. Esa es mi función, por tanto no acepto una calificación como doctrinario. Igual que tampoco acepto la calificación de alguien como una persona que tiene experiencia y que por eso está más capacitado que cualquier otro. No.
cuando un juez me motive la sentencia diciéndome que gracias a su experiencia él seguro que está en lo cierto acerca de la valoración de la prueba y no me diga nada más, creeré y diré y afirmaré con todo el rigor que esa sentencia no es que esté mal motivada, es que no está motivada. A partir de ahí, que un tribunal constitucional anule la sentencia de un tribunal supremo, a ver, yo personalmente no estoy demasiado a favor de la existencia de los tribunales constitucionales. Me parece un desdoblamiento que se produjo en la Austria imperial, que luego fue popularizado por Kelsen, y a partir de ahí, pues, como consecuencia de los hechos históricos que se vivieron en aquella época, ha tenido pues mayor predicamento a lo largo y ancho del mundo, especialmente en España, y de aquí, pues gracias a Alcalá Zamora, pues se extendió también a América Latina. No, el modelo original es el modelo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Ese es el modelo original realmente. Y ahí solamente hay un solo tribunal. Creo que un solo tribunal podría hacer las dos funciones. Efectivamente, como usted decía, y ahí sí que estoy completamente de acuerdo con usted, cuando dos altas cortes se desautorizan entre sí, el ciudadano se queda diciendo, bueno, pero ¿esto qué es, no? O sea, ¿quién tiene razón? Además, están igual de preparados unas que otras. Muchas veces están mejores preparados los de la Corte Suprema que los de la Corte Constitucional porque son menos políticos. O no, depende de las épocas. Claro, es que esto es muy difícil de decir realmente. Ahora, el hecho de que haya dos tribunales compitiendo, a mí eso ya lo estudié una vez y lo puse por escrito. Me parece una anomalía. Creo que eso habría que volver al modelo original, olvidarse de lo que ocurrió. Saber realmente por qué Kelsen escribió lo que escribió, y que eso creo que es importante, sobre todo por el periodo histórico, y a partir de ahí quizás quitarse una serie de complejos de encima con las Cortes Constitucionales. Ahora, todo esto va a ser muy complicado, porque en derecho hay una de las cosas que más nos atenaza y que más, de alguna forma, nos interrumpe nuestra evolución, es el peso tremendo que tiene la tradición. Tremendo. Y la tradición, al final, lo único que es que en un momento determinado ha habido una serie de personas que han decidido que la mejor manera de hacer las cosas es la que ellos han inventado. Y a partir de ahí, eso no se mueve ya en los próximos 300 años. Hombre, por favor. O sea, eso no tiene ningún sentido. Bueno, yo intento que la tradición no sea tan pesada en el ámbito del derecho. Por favor. La última pregunta, el profesor William Quirós. Gracias. Vamos a usar de su tiempo, profesor Jordi Nieva. En primer lugar, usted nos ha deleitado hablando de la concepción racional de la prueba y nos ha dicho, en otras palabras, que lo irracional se tiene que despojar en la valoración de la prueba. Compartimos esa posición. Pero yo tengo una pregunta que quisiera que usted nos ilustre. ¿Cómo deben ser los juicios de los jueces? ¿Cuál es el método que se debe utilizar? ¿Es el cognoscitivista o es el de la persuasión que tanto nos explican Michele Tarufo, Marina Gascón Avellán, Jordi Ferrer Beltrán, y usted también lo señala? Entonces, sería importante esto a efecto de que los jueces entiendan que no siempre de un bonito discurso o alegato de cierre del abogado defensor o del fiscal tengamos que estar compartiendo con ellos, sino más bien, si hay una inmediación procesal, pues el juez hoy día debe entender que toda la información que él adquiere no debe ir ya a un acta ni a un expediente, sino acá, a su base cognitiva, y a partir de ahí comenzar a hacer sus juicios racionales. Ese es uno. Dos, si es que es cierto que las partes aportan hechos y las partes producen prueba y el juez no produce prueba y el juez solo adquiere prueba, ¿debe existir prueba de oficio? Gracias. Le agradezco su pregunta, igual que agradezco todo el resto que se me han formulado y que no lo he dicho con cada persona que ha hablado. Bien, en cuanto a la primera pregunta, si la epistemología o la psicología cognitiva, las dos, es que no son incompatibles. Están estudiando lo mismo. Lo que pasa es que la psicología cognitiva es experimental y la epistemología no. Por eso se tienen que combinar.
La epistemología va muy bien para motivar la sentencia y para construir correctamente las inferencias, y la psicología cognitiva va muy bien para saber cómo probar los hechos. Es fundamental. Es decir, o sea, las dos cosas son necesarias en la instrucción de un juez. Es decir, yo no entiendo por qué no hacemos... No entiendo por qué las carreras de Derecho no tenemos argumentación jurídica, no tenemos epistemología, no tenemos psicología cognitiva. No lo entiendo, de verdad. O sea, es lo que estamos haciendo todo el día, ¿eh? Y lo ignoramos. Y hay un bagaje de conocimientos allí que nos ayudaría muchísimo, no únicamente para hacer juicios, sino para cualquier otra materia que estemos haciendo los juristas. El segundo punto, lo de la prueba de oficio. A ver, yo no creo que la prueba de oficio sea negativa, ¿eh? No lo creo. Es decir, aquí ha habido un movimiento últimamente, pues, de algunos profesores, sobre todo, que han combatido mucho el tema de la prueba de oficio, en el sentido de que haría el proceso menos democrático y menos garantista, y toda una serie de cosas que se han dicho utilizando la falacia del argumento ad hominem, sin más, ¿eh? O sea, no hay más profundidad debajo de eso, falseando la historia muchísimas veces también. Sobre todo la de la famosa relazione al re del Código de Procedimiento Civil Italiano de 1940. Pero al margen de toda esa pelea que no me interesa, pese a que sean mis compañeros los que lo han protagonizado, yo creo que la prueba de oficio no tiene por qué desterrarse de un proceso. Tiene que ser posible. Tiene que ser posible, pero tiene que ser subsidiaria. Es decir, o sea, lo que no puede ser es que a partir de ahí el juez haga lo que quiera. No, tiene que ser subsidiaria de la actividad de las partes, y si el juez finalmente pues tiene alguna duda, entonces tiene que poder introducir esa posible prueba de oficio, pero siempre de manera excepcional, de manera subsidiaria. ¿Y por qué digo excepcional? ¿Porque es mala? No, porque, vamos a ver, hay algunos de ustedes que serán jueces, seguro. Es imposible utilizar la prueba de oficio en todos los casos. Es que no hay tiempo, ni medios, ni conocimiento del caso. Es que no se puede. Simplemente no se puede. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues para los casos en los cuales las partes pues realmente no hayan conseguido arrojar luz sobre los hechos, pues si el juez alberga esa duda, hombre, pues antes que aplicar algo tan injusto como la carga de la prueba, me parece que es más saludable practicar una prueba más, aunque sea el juez el que la haya propuesto. No pasa nada, no está ayudando a ninguna de las partes, no, está tratando de averiguar la realidad. En ese sentido, pues me parece positiva, pero insisto, en este plano subsidiario y excepcional, ¿eh? Pero no lo excluiría. Gracias. Bien, muchas gracias al profesor Jordi Nieva Fenol. Reitero la invitación para que nos encontremos en 15 minutos en la...